cuando uno estudia la religión de fondo, y yo lo he hecho. Evidentemente, o sea, yo no estoy... como yo no soy un teólogo musulmán. Pero los suras que están en su libro sagrado establecen o legalizan comportamientos pedófilos. He is charming. He is able to convince people. So he tells everybody what they want to hear. Desde los cielos desciende la guía. Bienvenidos a un análisis profundo de la política y la fe. Ya. ¿Terminaste con tu marchita? ¿Con tu circo barato, con todos tus payasos alrededor? De un pueblo que está sediento de justicia, que está absolutamente saciado de impunidad y con hambre de información. ¿Así es como tú te manejas? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo no quería hacer este video. Yo juro que no lo quería hacer. Consulté con varias personas antes de hacerlo. Pero fue avasallante lo que tú provocaste. La injusticia que hiciste en la casa de Allah, que fuera vandalizada, que no te estoy acusando a ti, porque puede ser que no lo hayan hecho tu grupo. Cualquier persona puede simplemente hacer un acto, luego grabar, oh, nosotros no fuimos. Y ya está, pero está bien, no fueron ustedes. Pero los que fueron provocados por esa incesante batalla que estás teniendo contra los musulmanes, probablemente fueron muy influenciados por ti. Y luego de tantas calumnias a nuestro profeta, ¿tú pretendes que nosotros nos quedemos callados? No. Si tú eres dominicano y tú tienes tu valor, aquí también hay otro dominicano con valor. Que yo sea socialmente anónimo no quiere decir que yo no tenga una lengua para defender mi religión. Ya los tiempos de las cruzadas acabaron. Hace mucho tiempo. Pero ustedes insisten como necios en querer seguir esas guerras incesantes cuando lo que tenemos que hacer es vivir en paz. Pero cada musulmán dominicano debe de saber que tú ahora mismo, que esperemos que en el futuro cambie tu corazón que está lleno de maldad hacia los musulmanes, porque aunque digas y pregones por ahí que no tienes nada en contra de los musulmanes, lo que estás haciendo en este momento es lacerarnos, insultando a nuestro profeta, llamándolo chapeador, llamándolo fornicador de niños. Ya los tiempos de las cruzadas acabaron hace mucho. Pero ustedes insisten y persisten como necios en querer seguir esa guerra incesante de religiones. Los musulmanes dominicanos estábamos muy tranquilos, estábamos muy bien, hasta que tú empezaste con tu agenda a atacar a nuestro amado profeta, llamándolo chapeador, llamándolo pedófilo. Pero los musulmanes dominicanos tienen que saber que tienen que estar orgullosos de esta religión. Y deben de saber que hasta este momento, y que esperemos que en el futuro cambie, tú eres un enemigo del Islam y un enemigo de Allah. Y yo te juro por Dios que ya sea en esta vida o en la otra, tú vas a tener que rendirle cuentas. A menos que te arrepientas, porque Dios es el más perdonador y el más compasivo. Pero de momento, el agua y el aceite no se mezclan. Mis hermanos musulmanes, dominicanos, yo sé que ustedes tienen algo de temor ahora por toda esta situación que está pasando, pero yo les invito a todos ustedes a hablar, a que no tengan temor. Recuerden que en una de las últimas guerras que los romanos atacaron a los musulmanes en Arabia Saudita, eran 100,000 soldados romanos contra solamente 10,000 musulmanes. ¿Y ustedes saben quién ganó? Obviamente,
que donde estaba el poder de Dios, que estaba en ese momento con los musulmanes. Y estas personas, por más poder que tengan detrás de ellos y de sus agendas, estas personas, por más poderosos que sean, sepan que no son nada ante Allah. Absolutamente nada. No teman. Hablen, levanten su voz. No se dejen amedrentar de estas personas que son perversas. Porque solamente una persona perversa se da el lujo de empezar esta violencia en contra de mismo personas que son de su país. Nosotros no estábamos en absoluto ni siquiera haciendo dawa. Así que los que se sienten identificados con esta causa, alcen su voz, no se queden callados, porque nosotros no estamos actuando en perjuicio de nuestro pueblo. Y los que son musulmanes saben muy bien que esta religión es ética, moral, llena de atributos que cualquier persona podría envidiar, que no acepta la corrupción en ningún sentido de la palabra. Y eso es precisamente a lo que ellos le temen, a que sus sistemas de corrupción se vean colapsados. ¿En serio? ¿Tú eres tan descarado que te atreves a hablar de violencia cuando eres tú que estás ejerciendo una violencia verbal contra nosotros? En ningún momento nosotros hemos dicho absolutamente nada. No estamos intentando ni poner ninguna sharia, como tú lo estás diciendo, y estás queriendo colocar ese artículo de la Constitución que el libre culto se ve afectado solamente si se establecen criterios que incluyan violencia. Nosotros no hemos sido violentos para nada. Entonces eso no se aplica. Si tú me dices que hay casos de violencia de musulmanes, entonces ahí sí, pero no. Ustedes lo quieren vender como lo que les dé la gana, háganlo. Pero no pueden violar nuestra parte constitucional también, porque nosotros somos ciudadanos dominicanos. Que la Constitución está para nosotros, también para ti, al mismo nivel. Pero estamos en República Dominicana, donde los niveles los controla el poder. Nosotros hemos sido personas educadas, de ética, con mucho valor social y moral, que nunca hemos apoyado a personas que dañan este pueblo, como ustedes verán a continuación. Entonces, ¿dónde está tu responsabilidad social? A ese pueblo que pregonas amar. ¿Dónde está? Y ahora vienes a culparnos a nosotros de algo que ni siquiera ha sucedido y que no va a suceder, como es lo que tú pretendes que se haga. No va a pasar. ¿Y lo que yo había dicho no se grabó? Sí, se lo grabó. Ah, ok. Pero yo quiero que tú sepas algo. Ahora mismo, tú y tu grupo están violando la Constitución. Están violando derechos internacionales sobre el odio a religiones, que es nuestra religión, en este caso el Islam. Y si algo pasa con cualquiera de nosotros, tú vas a tener que responder ante la ley, porque tú eres el principal autor, o por lo menos el autor, digamos que no intelectual, porque sabemos que intelectual no eres, y lo vamos a ver a continuación. Pero tú vas a ser el responsable porque eres tú que estás dando la cara por esto. Solamente quiero que te quede muy claro. La teología y la moral. Primero, le explica al entrevistador qué es el Islam según sus profundos conocimientos teológicos. El tema con el Islam, que tiene varias fuentes de autoridad. Está la Sharia, que es lo que es como la ley islámica que establece, digamos, que tú tienes que estar de acuerdo con el Corán, tienes que leerlo, tienes que ese es tu libro sagrado, pero también te manda a estar de acuerdo con la Sunna. Señores, yo estoy anonadado. Es increíble que Google tenga mejor información que este gran teólogo musulmán. Mejor dicho, teólogo talibán. Ya ni sé lo que es. Pero bueno, dice, el Corán es la palabra literal de Dios. Las sunnas son las enseñanzas y prácticas del profeta Mahoma. Y la Sharia es el sistema de ley islámica que se deriva de ambos. En resumen, el Corán es la fuente divina principal,
La sunna es el ejemplo de vida del profeta y la sharia es el código legal que integra el Corán y la sunna para guiar la vida de los musulmanes. Cuando uno estudia la religión de fondo, y yo lo he hecho, La Sharia es el conjunto de valores y principios derivados del Corán y la Sunna que forman las enseñanzas morales, religiosas y legales del Islam. Según Ibn al-Qayyim, los valores de la Sharia son la justicia, la misericordia, el bienestar y la sabiduría. A partir de estos valores fundamentales, los eruditos han derivado los objetivos legales de la Sharia. Según Al-Ghazali, las leyes derivadas de la filosofía moral de la Sharia deben proteger los siguientes derechos humanos básicos: la vida, la religión, la propiedad, el intelecto y la familia. Cualquier ley islámica cuya aplicación no proteja estos valores fundamentales y derechos básicos no puede considerarse parte de la Sharia, aunque se base en la aplicación literal de algunos versículos del Corán o las tradiciones proféticas. Es importante no confundirla con el fiqh, que es la aplicación práctica de la ley Sharia, y al contrario que esta no es inmutable ni eterna. cuando uno estudia la religión de fondo, y yo lo he hecho, Por si se les olvidó, vamos a repetir exactamente lo que él dijo anteriormente que era la Sharia y cómo se desenvuelve. o sea, los pensamientos directos de este ungido, y cuando tú te encuentras con esa clase de contradicción, tú dices, bueno, pero Pero la sunna está fuera del Islam como tal. no, o sea, la sunna está dentro de la sharia, y la sharia viene siendo la ley islámica que manda a que te sometas al Corán y también a la sunna. Cuando uno estudia la religión de fondo, y yo lo he hecho, Yo quiero que ustedes mismos juzguen qué tanto él sabe del Islam. Él le pregunta al entrevistador cuál es su interpretación sobre una sura. O sea, tú me estás hablando a mí de que una religión que tiene 1400 años de estudio y él la utiliza, o mejor dicho, él la analiza y la interpreta según su conocimiento sobre esa religión. Le está preguntando a otras personas que no saben nada del Islam sobre qué entienden por una sura en vez de irse a libros auténticos. dices, bueno, Pero pero la sunna está fuera del Islam como tal. El Corán no está sujeto a interpretación de hombres. El Corán fue completamente explicado en vida por el profeta Mohammed, que la paz esté con él. Y esto porque esta religión es perfecta, para no dejar ni un solo punto de ambigüedad y confusión como en la mayoría de religiones existentes hoy en día. tú me digas tú, Aneudi, ¿cómo tú lo interpretas? Dice, el contexto de esto es hablando de qué tiempo tienen que esperar las mujeres luego de que se divorcian. Otro tema es, un paréntesis, ver si la mujer verdaderamente se puede divorciar en el Islam. Pero eso es otro tema. Dice, y respecto a aquellas de vuestras esposas que ya no esperan tener menstruación, si tenéis dudas, su tiempo de espera será de 3 meses. Y lo mismo para aquellas que todavía no han tenido menstruación. Y aquellas que están embarazadas, su tiempo de espera concluirá cuando den a luz. Quiero que tomemos en cuenta algo. ¿Quiénes son las mujeres que no han menstruado? Ok, las niñas, adolescentes. Correcto. Ya le habíamos explicado al talibán dominicano que el Islam es una religión completa. Allah subhanahu wa ta'ala, que es misericordioso con todos, hasta con ustedes, no deja absolutamente a nadie fuera de su misericordia. Esta condición se llama amenorrea, que no es más que la ausencia de menstruación durante algunos periodos menstruales, que puede tardar hasta años, como he visto casos de algunas mujeres. Pero ya que él insiste en su necedad, vamos a presentarle nuevamente las pruebas completas y muy claras de cómo es el Islam sobre este asunto. Evidentemente, como yo no soy un teólogo musulmán, Aquí tengo 3 tafsir. ¿Qué son los tafsir? Los tafsir son los significados de las aleyas del Corán. evidentemente, como yo no soy un teólogo musulmán, Cuando uno estudia la religión de fondo, y yo lo he hecho, Aquí les muestro por ejemplo, interpretación de los significados del Corán. Aquí tenemos que es del año 1966, este es del año 1944 y este es del año 1441. Vamos a ver entonces qué dice específicamente. En la número 4. Si tienes dudas sobre el periodo de espera de aquellas de vuestras esposas que ya han pasado la edad de la menstruación, su periodo de espera es de 3 meses, al igual que el de aquellas que no tienen menstruación. Y para las mujeres embarazadas su plazo será hasta que den a luz, y quien sea consciente de Allah, Él le facilitará sus asuntos. Eso dice de acá.
Vamos a ver entonces qué dice este. En la número 4. Dice, vamos a ver, ok. Aquellas de vuestras mujeres que hayan pasado la edad de los ciclos menstruales, para ellas el periodo prescrito, si tenéis alguna duda, es de 3 meses. Y para aquellas que no tienen ciclos, es decir, periodos menstruales, es lo mismo. No estamos hablando de niñas, estamos hablando de mujeres, ahí lo dice claramente. Para aquellas que llevan vida dentro de sus vientres, en este caso embarazadas, su periodo es hasta que den a luz sus cargas, y para aquellas que temen a Dios, Él les facilitará el camino. Aquí tenemos también otra pequeña interpretación de lo que dice este tafsir, que dice lo siguiente. Para mujeres normales, oigan bien, normales, el periodo de espera es de 3 meses, o sea, en este caso, 3 menstruaciones, por así decirlo, o 3 meses separados. Luego dice, if there are no courses, si no hay ningún periodo menstrual, entonces serían 3 meses calendarios. By that time, ok, si luego de 3 meses no hay embarazo, entonces, en este caso, bueno, mejor dicho, perdón, si hay un embarazo, entonces el periodo de espera será hasta que ella dé a luz. Lo dice muy claro. El de 1941, en el número 4, aquí está, dice claramente, en cuanto al periodo de espera de las divorciadas, que no esperen por su menstruación debido a la vejez. Si tienen dudas, la forma de calcularlo es de 3 meses. Del mismo modo, el periodo de espera de las mujeres que no menstruan, oiga bien, de las mujeres que no menstruan, también es de 3 meses. En la que respecta a las mujeres embarazadas, su periodo de espera después del divorcio o la viudez finaliza cuando dan a luz, a quien por temor a Allah cumple sus órdenes y se aleje de las cosas que Él no ha permitido, Allah le facilitará sus asuntos y dificultades. Y para los que quieren algo más cerquita al profeta, ¿no? Algo bien clásico, ¿no? Aquí tenemos al compañero Ubay ibn Ka'b, que le dijo al profeta que la paz y bendiciones de Allah sean con él lo siguiente. Algunos de los habitantes de Medina, cuando fue revelado el versículo en la Sura al-Baqara sobre el periodo de espera, el iddat, en las mujeres, dijeron: todavía hay tipos de mujeres cuyo periodo de espera no se ha mencionado en el Corán. Los jóvenes que han alcanzado la pubertad, las mayores que ya no menstruan y las embarazadas. Entonces fue revelado el versículo breve en la Sura An-Nisa. Evidentemente, como yo no soy un teólogo musulmán, Cuando uno estudia la religión de fondo, y yo lo he hecho, En el Islam tenemos muchas fuentes de información. Tenemos libros, tenemos hadices, tenemos sabios que han transmitido y dejado su conocimiento hasta el día de hoy. Y tenemos este talibán dominicano que quiere venir a explicarnos a nosotros nuestra religión, porque según él, el Islam es lo que él quiere que sea. Pero vamos a dejar algo muy claro. El Corán fue revelado hace 1400 años y algo más. Es la religión de la ciencia. ¿En qué libro teológico, cristiano o de lo que ustedes quieran van a encontrar que en esa época ya el Corán había dicho, primero, el sexo de las abejas, las trabajadoras? ¿Había alguna forma de saberlo en ese momento? ¿Tenemos algún libro que haya explicado el proceso explícito embriológico de un bebé dentro de su vientre? O mejor dicho, dentro del vientre de la mujer. ¿Tenemos algún libro que explique que el universo se sigue expandiendo hasta hoy en día? Y hace 1400 años ya lo decía en el Corán. Y viene este individuo que no conoce ni su propia religión a explicarnos lo que es el Islam. Ahora vamos a hablar sobre Aisha, que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con ella. tienen Mahoma se versículos. casó con una niña de 9 años. 6 años. 6 años. 6 años. ¿Quién? Mahoma, Mahoma. correcto. Profeta. Aisha. Ahora verán una persona que claramente no es para nada veraz. Si tú eres realmente justo, tú deberías mostrar todas las fuentes de información que has encontrado en tus fabulosos estudios teológicos sobre el Islam, y no solamente de una forma capciosa y absurda querer solamente colocar una parte de la historia.
Una de las pruebas evidentes de que Aisha no era una niña cuando se casó con el profeta es que apenas hace solamente unos 100 años que él empezó a ser atacado por este tema. ¿Qué pasó anteriormente? Los judíos, cristianos que eran sus enemigos, ¿por qué no los atacaron con este tema? De nuevo. Una de las pruebas evidentes de que Aisha, que Alá esté complacido con ella, no era una niña cuando se casó con el profeta Mohammed, que la paz esté con él, es que hace apenas unos 100 años empezó a ser atacado sobre este tema. ¿Qué pasó entonces antes de esos 100 años? ¿Qué pasó con los cristianos y con los judíos que eran enemigos del profeta y no lo atacaron con este asunto? ¿Por qué no? Yo les voy a explicar a continuación. Si bien es cierto, tenemos un libro que se llama Sahih Bukhari, donde hay muchos relatos del profeta que tienen la mayoría autenticidad. Ahí es donde dice específicamente que Aisha dijo que ya tenía 9 años cuando se casó con él, o mejor dicho, cuando ya consumó la relación. Sin embargo, ¿quién fue que lo dijo? ¿Fue la misma Aisha o fue otra persona? En este libro nos relata que fue el sobrino de Aisha que dio esta información. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Nosotros tenemos varios autores de suma relevancia e importancia dentro del Islam que presentan la otra cara de la moneda. ¿Por qué el talibán teólogo tampoco presentó esta otra prueba? ¿No será que quiere continuar con su agenda capciosa para destruir el Islam? Tenemos a Ibn Kathir, que por cierto me gustaría saber quién es Ibn Kathir, según el teólogo del Islam, Talibán RD. En su libro de Al-Bidaya wa al-Nihaya, y también el autor Ibn Hajar, afirman que Asma bin Abu Bakr, que era la hija de el mejor amigo del profeta Abu Bakr, hermana de Aisha, tenía 27 años cuando emigraron hacia la ciudad de Medina, resultando que ella era mayor 10 años que Aisha. Oh, ¿y a qué, o mejor dicho, en qué año se casó Aisha con el profeta? En el primer año después de la migración. No sé si tú sabes matemáticas, pero si restas 10 a 27, son 17. Y si le ponemos ese año de migración, serían unos 18 años. ¿Por qué Talibán RD, si él es justo, como dice ser, si él es honesto, tampoco da esa otra cara de la moneda? Y por cierto, nuevamente, yo quisiera que este teólogo musulmán me diga quién es Ibn Kathir. Pero no se preocupes, a ustedes yo les voy a dejar saber. Él fue un exégeta, un historiador y un erudito árabe islámico. Es un experto en tafsir, que es el exégesis coránico, y también en la historia y la jurisprudencia islámica. Es considerado una autoridad destacada en el Islam suní, pero resulta que el talibán publicista teólogo musulmán sabe un poquito más que él, solamente un poquito. Here's proof that Prophet Muhammad, may peace be upon him, did not marry a child. The claim is that Aisha was 6 years old, but historians record that Aisha's elder sister, Asma, was 10 years older than Aisha. It's well documented that Asma was born 27 years before Hijra, which is the migration from Mecca to Medina. And historical sources agree that Asma was about 27 years old during this time. So the math would place Asma at 27 to 28 years old during Hijra, making Aisha about 17 to 18 years old at that time. Prophet Muhammad, may peace be upon him, married Aisha shortly after Hijra, making her at least around 18 years old, not 6 or 9. I encourage you to verify this information on your own, but facts are facts. Entonces ahora mismo yo no sé a quién creerle. Yo no sé si creerle al talibán teólogo que estudió la religión o al talibán que
no conoce nada sobre el Islam. Porque si es al que no conoce nada, ven a nosotros, nosotros te explicamos. Pero no vayas por ahí diciendo que eres un teólogo del Islam cuando mientes descaradamente. No todos los musulmanes son malos y nunca he dicho eso, pero es peligrosa porque es incoherente en su fondo teológica. Pero no me cabe la menor duda de que Jesús es Dios y que expió nuestros pecados y que ese es el método que Dios escogió, que Jesús no viene a salvarnos del diablo. Jesús viene a salvarnos de Dios. Pero no me cabe la menor duda de que Jesús es Dios. Pero es peligrosa porque es incoherente en su fondo teológica. Si yo te agarro, óyeme con esta. Ahora vamos a hablar con el talibán teólogo. Por generaciones, con todos los pecados acumulados de la humanidad, y ese descargue de ira, Él lo vierte en Jesús para no vertirlo en ti. Y bueno, estudiando esa religión, pues obviamente no me tardó mucho tiempo en darme cuenta que tiene una gran incoherencia teológica de fondo. En el Islam, Dios es considerado, y no solamente es considerado, que nuestro profeta nos enseñó que Él era justo con toda su creación, con todas las criaturas, y dentro de su justicia no se quedaba absolutamente nada afuera. ¿Acaso sería justo poner todos los pecados de la humanidad en una persona, en un ser completamente limpio que no tuvo culpa de nada? ¿Cómo es esto justo? ¿En qué cabeza cabe decir que Dios es justo y al mismo tiempo es injusto con una de sus creaciones? ¿Dónde está la justicia con Jesús entonces? Explíqueme, por favor. Y él mismo, espera, es que lo olvidaba. Jesús es Dios. Por lo tanto, él vertió los pecados de la humanidad sobre él mismo. Y entonces, en la iglesia donde yo asistía, pues me jalan por el tema del diezmo, que yo no estaba aportando. Yo estaba ganando, ¿cuánto? 21,000 pesos. Y pagaba 17 de apartamento. Wow. Y en esa pequeña junta que me hace, le digo al pastor mi realidad económica. Sí. Él me dio a entender y me lo dijo que... O sea, su enfoque era que yo pagara. Sí, no me preocupó si yo desayunaba, si yo almorzaba, si yo estaba a pie, y yo podía hacer un lío y comprar un carrito, sino que yo debía cumplir con ese 10%. Que hay discusión, hay disensión en torno al diezmo en no todas las congregaciones religiosas. ¿Por qué? Porque con la llegada de la gracia, con la venida de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, el diezmo es eminentemente judío. Por eso está en el libro de Eclesiastés 3:10, me parece. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice Dios. Pero eso es un diseño judío. Por esa razón, por establecer el diezmo y las ofrendas de paz y las donaciones y el año jubilar y el año sabático, por esas cosas, no hay un solo judío pobre en el mundo, no hay un solo judío que usted lo vea pidiendo ni limpiando cristales en un cosa. Así es. Entonces, por conveniencia, en la llegada de la gracia, pues se incorporó. La palabra diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. Ninguno de los apóstoles menciona el término diezmo. Hablan de ofrendas. ¿Cuál es el mejor diezmo? Ajá. La ayuda al prójimo. Sí. La contribución con su mamá y con su papá, Sí. que lo tengan vivo. Honrarlo. Que usted sepa que un hermano está en mala y que usted le diga, mira, aquí hay 50,000, aquí hay 100,000 pesos. Que tú sepas que alguien, un familiar cercano, está en una situación, que alguien está en cama y que usted vaya a esa clínica y le pague esa clínica y usted le diga, mira, la cuenta está saldada, sin que te lo pidan. Para mí eso es el día. Ofrendas cubrirán los gastos. Aleluya. Y decía, esta semana en oración el Señor me habló claro, me dijo, tú, tu esposo y tu niño necesitan un descanso. Y me mostró un crucero en Miami. Y que el diezmo y la ofrenda cubrirán los gastos. Aleluya. En la Biblia, en Números 18:21, dice muy claramente, ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. El apóstol Mateo, permítame decirle, que es el único de los 12 apóstoles que habla sobre el diezmo.
y ni siquiera lo hace de su propia conocimiento, de su propio conocimiento. Lo hace, en este caso, citando a Jesús cuando dijo en Mateo 23:23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Ahora hablemos del diezmo en el Islam, que es el gran terror del cristianismo y una de las cosas que más me cautivó porque se ve la justicia real de Dios con sus criaturas. En el Islam no existe el diezmo y ese es el cuco de los pastores. No hay diezmo. Vuelvo y se lo digo, no hay diezmo. ¿Por qué les digo esto? En el Islam existe algo que se llama zakat, que no es más que uno de los 5 pilares en el Islam, y este funciona de la siguiente manera. Si tú tienes una cantidad de 87.48 gramos de oro o el equivalente en dinero y pasa todo un año completo sin tocar un solo gramo de ese oro, entonces tú tienes que dar 2.5% a la mezquita, a la iglesia. No, a los pobres, a los necesitados, a los parientes que tienen necesidades. A esas son las personas que corresponde ese 2.5%. Tú nunca vas a entrar en una mezquita y te van a poner algo para tú poner dinero. A eso es que le temen los pastores. Ese es el cuco que el pueblo no sabe. Y entonces, ¿y la caridad qué? Señores, en el Islam hasta una sonrisa es una caridad. Tú puedes ir pasando por la calle y ver a una persona que está necesitando algún aliento y que tú le sonrías a esa persona que pueda alegrarle su día. Dios, Allah, registra esto como una caridad. Ahora veamos lo que dice el flamante pastor Ezequiel Molina, como siempre con unos desaciertos sin precedentes. Yo he visto detrás de cada mujer exitosa, lo más probable es que haya un hogar descuidado. No me tire piedra, pero eso es así. La reflexión que él hizo, que detrás de cada mujer exitosa, lo que hay es un hogar en descuido. Desatendido. No soy feminista, quiero aclarar, pero sí soy defensora de los derechos que me competen como mujer. Pero el comentario del pastor Ezequiel es totalmente inconstitucional. Es una violación a mis derechos como ciudadana. Es una violencia, una ofensa para las mujeres. Pastor Molina, usted ha sido muy incisivo en los últimos años con los temas de las mujeres. Yo me pregunto, porque no lo he escuchado, referirse a los hombres en los temas de violencia, de agresión física, verbal, económica que tienen contra las mujeres. Yo no lo he visto. Díganme si hay alguna reflexión para los hombres de parte del pastor de Ezequiel Molina. El descuido de un hogar no solamente es de una parte. El descuido de un hogar también es de la segunda parte. Que la mujer no es tan respetada en el Islam. Yo solamente le voy a dar ahora 5 casos. Ustedes tengan la libertad de seguir investigando por ustedes mismos qué tan importante es la mujer en el Islam y busquen hoy en día mujeres de posición social razonable y en unas alturas que ustedes mismos ni se imaginarían tener. Yo les invito a que ustedes mismos investiguen, ustedes mismos pongan en internet mujeres destacadas hoy en día en los mundos árabes, o en el Medio Oriente, o en los países musulmanes, mucho mejor. Pongan ahí mujeres destacadas, para que dejen de ser ya de una vez por todas manipulados por este grupo de payasos, armando marchas, y ustedes ahí, detrás de ellos como borregos. Por Dios, edúquense. Pero solamente les voy a dejar 5 ahora. Entre estas mujeres tenemos a Nadia Al-Said,
quien dirige el Bank of El-Tihad, uno de los 4 bancos más importantes de Jordania. Tenemos a Sara Al-Miri, quien es ministra de Estado de Tecnologías Avanzadas en los Emiratos Árabes Unidos y directora científica de la misión Hope a Marte. Tenemos a Atifete Hajaga, expresidenta de Kosovo, un país laico donde el 97% de su población es musulmana. Tenemos a Lubna Al-Qasimi, una influyente política de los Emiratos Árabes Unidos, reconocida por Forbes como una de las mujeres árabes más poderosas en el gobierno, ocupando puestos ministeriales importantes a lo largo de su carrera. También tenemos a Hoda Al-Kazaimi, directora del Centro de Seguridad Cibernética de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, una experta reconocida internacionalmente en su campo. Evidentemente, como yo no soy un teólogo musulmán, Cuando uno estudia la religión de fondo, y yo lo he hecho, El dominicano, o sea, tampoco es una persona completamente educada. Pero si los rabacucos andan haciendo desastres en el país. ¿Tú sabes qué es lo más triste de todo? Que él tiene razón. Mis hermanos dominicanos, eduquémonos, por favor. No nos dejemos utilizar. Las monedas siempre tienen 2 caras por una razón. Ahora veamos lo que dice el flamante pastor Ezequiel Molina, como siempre con unos desaciertos sin precedentes. No, claro. Usted tiene toda la razón, pastor. Lo que valen son sus derechos y los de nosotros no valen para nada. Porque nosotros no somos dominicanos como usted, con la misma constitución. Y eso, que no utiliza la violencia. Nosotros somos tan dominicanos como usted. Eso es una charlatanería de su parte. Intentar pisotearnos a nosotros como si usted fuera el dueño del país. Este país tiene una constitución que debe ser respetada, aunque sea un solo musulmán que haya acá. No es cierto que porque solamente sean unos pocos quiere decir que no tenemos derecho a nuestra libertad de culto. Y déjeme decirle algo. Mi padre participó en la guerra de abril del 65. Y a ese señor, siendo policía, le explotaron una granada que todavía en el día de hoy tiene un fragmento a menos de media pulgada de su corazón. Él participó en esa lucha y hoy en día tiene una pensión de 10,000 pesos. Y usted me viene a decir a mí que son otras personas que están siendo musulmanes. Él no es musulmán, pero yo sí. Y yo soy parte de su descendencia, les guste o no. Y ustedes lucrándose desmesuradamente del diezmo de las personas. Esa mezquita gigante que se está construyendo en la provincia de Higüey es una burla. Eso debe ser detenido. No estamos hablando de controlar la libertad religiosa. Hasta que dije, coño. Yo dije, coño. No, claro. Usted tiene toda la razón, pastor. Lo que valen son sus derechos y los de nosotros no valen para nada. Porque nosotros no somos dominicanos como usted, con la misma constitución. Nosotros somos tan dominicanos como usted. Eso es una charlatanería de su parte. Intentar pisotearnos a nosotros como si usted fuera el dueño del país. Este país tiene una constitución que debe ser respetada, aunque sea un solo musulmán que haya acá. No es cierto que porque solamente sean unos pocos quiere decir que no tenemos derecho a nuestra libertad de culto. Y déjeme decirle algo. Mi padre participó en la guerra de abril del 65. Y a ese señor, siendo policía, le explotaron una granada que todavía en el día de hoy tiene un fragmento a menos de media pulgada de su corazón. Él participó en esa lucha y hoy en día tiene una pensión de 10,000 pesos. Y usted me viene a decir a mí que son otras personas que están siendo musulmanes. Él no es musulmán, pero yo sí. Y yo soy parte de su descendencia, les guste o no.
Y ustedes lucrándose desmesuradamente del diezmo de las personas. Viendo que tengan sus intereses. Yo no puedo permitir que una religión vaya aquí a coartarme a mí. La libertad del mercado. Las empresas que venden alcohol, por ejemplo, la persona que no quiera consumir alcohol, que no lo haga. Pero la empresa tiene todo su derecho a vender alcohol. O sea, yo soy cristiano. Culturalmente, el dominicano en su gran mayoría tiene la vocación o ve como parte de su hombría y el complemento, ¿no? de hombre macho, la ingesta de alcohol. Inclusive en países avanzados, un nivel de cultura y de conciencia, ¿no? sobre los daños del alcohol, está prohibido la promoción de alcohol en los medios de comunicación. Sin embargo, aquí las bebidas alcohólicas son los principales patrocinadores de los medios, incluso el Estado. El principal contribuyente que tiene el Estado es un distribuidor de bebidas alcohólicas. O sea, la empresa dominicana que más dinero le entra al Estado es la que produce bebidas alcohólicas. Y obviamente, en una sociedad con una alta dosis, tú encuentras a veces que hasta niños, ¿no? Tú encuentras niños en los centros de diversión para adultos consumiendo bebidas alcohólicas. Y la bebida alcohólica es la antesala. Oiga bien, es la antesala a grandes desastres conductuales que se cometen en la sociedad. Es raro en el feminicidio o en el acto de venganza donde previamente no haya la ingesta excesiva de alcohol que nula el razonamiento. Incluso hasta legalmente, oye bien, hasta legalmente, el alcohol te ayuda porque cuando tú cometes paradójicamente un homicidio o un hecho deslinable de eso, bajo los efectos del alcohol, eso es un atenuante en la justicia, en vez de ser un agravante. Aquí en la República Dominicana es un atenuante porque supuestamente tú no estabas en tus plenas facultades. Y eso es una aberración en términos legales. Yo soy cristiano. Mohamed, hablando en mundo dominicano, porque quisiera que la gente me pudiera entender, hoy es una persona que en la cultura moderna dominicana se pudiera definir como un chapeador. Que aparte de Mohamed, o sea, él se casa con una mujer rica y ahí empieza a tener, digamos, cierta ascendencia en la sociedad. Ahora vamos a ver qué dice un documental realizado por History Channel llamado Mahoma, el mensajero del Islam. Que por cierto, está en YouTube. Pueden ir a verlo para que ustedes vean qué tan mitómano es este señor. Aparte de que ofendió a nuestro profeta, llamándolo chapeador, y para los que vean este video de forma internacional, for those brothers around the world, this guy just called our prophet, peace be upon him, a gold digger. Just in case, just for you to know, for all the Muslims around the world, this guy just said that about our prophet, peace be upon him. That he is a gold digger, or he was in this case. Mahoma era miembro de una tribu llamada los Quraysh, que habían abandonado la vida nómada y se habían convertido en prósperos comerciantes de caravanas. Había crecido siendo huérfano. A los 8 años estaba al cuidado de un tío que era el jefe de uno de los clanes de la tribu Quraysh. Como principal tribu de la Meca, los Quraysh también eran los guardianes del lugar santo más sagrado de los árabes, la Kaaba. Evidentemente, como yo no soy un teólogo musulmán, cuando uno estudia la religión de fondo, y yo lo he hecho, ojo, en la Meca habían tribus que eran politeístas, pero también convivían tribus judías y tribus cristianas ya, ahí también en la Meca, y no había ningún tipo de problema. El problema es que cuando se funda el Islam y empieza a ser popular, el Islam viene a dictar una manera de cohesión social distinta a la que ya estaba en la Meca. Y Mahoma nació en una época de violencia, tumultos y desesperación, no muy distinta a la nuestra. Evidentemente, como yo no soy un teólogo musulmán, con eso no lo estoy atacando. Lo que estoy diciendo es que quiero que se conozca el personaje para que se pueda comprender bien de quién estamos hablando. Evidentemente, como yo no soy un teólogo musulmán, o Mohamed empieza en la ciudad de la Meca a predicar esta nueva revelación, ahí nadie le hace caso. Como mencionamos la semana pasada, los primeros musulmanes fueron su esposa Hadilla bintu Huwaylid y su primo Waraka ibn Naufal. También abrazaron el Islam los niños del hogar, como Ali ibn Abi Talib, que tendría unos 10 años entonces, y el sirviente Zayd ibn Haritha, al que el profeta crió como su hijo propio. Su fiel amigo Abu Bakr as-Siddiq, del que hablaremos mucho a lo largo del programa y de cuya mano se unieron compañeros tan importantes como Sa'd ibn Abi Waqqas, Uthman ibn Affan, Al-Zubair ibn al-Awwam y Abdurrahman ibn Auf. Después se unieron conversos de entre los esclavos y sirvientes, como Bilal ibn Rabah, quien fue comprado por Abu Bakr as-Siddiq para ser liberado y así cesara su tortura. Que Dios esté complacido con todos ellos. Los versículos revelados en esta etapa eran cortos, acompañados de un maravilloso estilo y ritmo, cuyos temas principales se enfocaban en el monoteísmo. Ahí nadie le hace caso. Cuando uno estudia la religión de fondo, y yo lo he hecho, evidentemente, como yo no soy un teólogo musulmán,
Veamos su forma de pensar como cristiano y también veamos cómo está la sociedad. This is a film about Trump's relationship with the world's most famous pedophile, Jeffrey Epstein. Their friendship goes back to at least 1992, when the two of them are filmed laughing together. Trump can be seen making friendly conversation with Epstein in between clips of Trump smiling and dancing with a group of young women at his Mar-a-Lago resort in Florida. The following year, they attend a cafe opening together. And a month after that, Trump invites Epstein to his wedding. In 1995, a young woman called Maria Farmer is working for Epstein in Manhattan. Late one night, she says, Epstein unexpectedly calls her to his offices, and she arrives in running shorts. Donald Trump then turns up wearing a business suit and starts to hover over her. Ms. Farmer feels scared as Trump stares at her bare legs. Then Epstein enters the room, and she recalls him saying to Trump, no, she's not here for you. Es por eso que cuando tu techo es de cristal, tú no puedes darte el lujo de tirar piedras. Esos son los personajes por los cuales tú sientes admiración. ¿Y así te atreves a hablar de pedofilia? Por supuesto, orgulloso hijo de mi padre. Hablando, para mí sería un sueño cumplido volver a ver al presidente Leonel, a mi padre, con la mano que tiene. ¿O Leonel Fernández? Sí. Leonel Fernández es el presidente que más daño le hizo a este país. Pero no robó, no es corrupto. ¿Que no qué? Pero Leonel Fernández es el político latinoamericano más rico que existe. Se le calcula a Leonel Fernández su patrimonio en $85 millones. Sí, tiene más dinero que cualquiera de esos presidentes que están presos en Perú o en Ecuador. Pues tú crees que el 97.3 fue de gratis. ¿O tú crees que los tucanos que costaban 60 y pico millones de dólares se pagaron 90 y pico? Y que el seguro que costaba 3 millones lo pagaron en 11. ¿Tú crees que eso es de gratis? ¿O tú crees que era de gratis los sobornos de Odebrecht? Eso no era. Sí, pero no era él. Que no era él. Carajo. ¿Y quién era que le daba órdenes al Congreso para que aprobaran los contratos tal y como se mandaban? Sin leerlo. Pero acá. Lo que pasa es que la política de la República Dominicana es una política basada en la corrupción y en la impunidad. Y como todos somos, entonces nadie critica a nadie y todo queda apañado por un manto de impunidad. Y es que el agua y el aceite no se mezclan. Es lo que digo, o sea, esa mezquita en Punta Cana, en nuestro principal centro turístico, donde hay una mano de obra haitiana muy grande por el desarrollo que tiene Punta Cana, es muy peligrosa porque, repito, es la religión de mayor crecimiento en nuestro país vecino de Haití. Debería haber un plan de regularización para eso, que los que trabajan y que no se vea afectada la economía. Bueno, permisos temporales de trabajo. Me parece a mí que es la figura adecuada para permitir que nacionales extranjeros puedan participar en la fuerza laboral dominicana. Permisos temporales de trabajo. De todos modos, serán algunas cosas de las que se van a discutir, se van a plantear en el marco del Consejo Económico y Social. Y es que el agua y el aceite no se mezclan. Que los haitianos que vienen son musulmanes. Pero mi amor, mi cariño, mi habibi, busca las estadísticas de las religiones de los haitianos, a ver qué es lo que ellos siguen realmente. Pero yo lo que estoy viendo es que nuestro amigo Talibán RD coloca sus flamantes conocimientos de publicidad a favor de una persona que está de acuerdo con que se le creen permisos de trabajo a los empleados haitianos en vez de sacarlos. Y luego quieren venir a echarle la culpa al Islam de la migración. Pero es que ustedes no analizan, Dios mío. Si tú amas tanto a tu país, ¿por qué no atacas a esos grupos de empresarios en el área de Punta Cana que tú muy bien sabes, que nosotros todos conocemos, pero que no tienes el valor de hacerlo? ¿O no será que no es parte de tu agenda? Y si no sabes quiénes son, puedes perfectamente ir al canal de Aneudi Santos y también al canal de La Quinta Pata y solamente poner Remberto Pichardo, por si acaso no saben de quiénes estamos hablando.
En Haití, la mayoría de la población es cristiana, con el catolicismo como la religión mayoritaria y el protestantismo en crecimiento. Sin embargo, una característica distintiva es la práctica generalizada del vudú, a menudo de forma sincrética con el cristianismo, no con el islam como él dice, que es seguido por casi el 90% de la población en alguna medida. El vudú haitiano es una práctica común, a menudo combinada con el cristianismo. Se estima que casi el 90% de la población lo practica en algún grado. Los católicos dicen que constituyen la mayoría de la población, aunque las cifras varían, según la fuente, entre el 35 y el 55%, mientras que los protestantes serían del 30 al 52%. Bueno, yo quiero mencionar que el diputado Elías Wessing Chávez, que es mi amigo y bueno, casi familia mía, está creando una ley para regular la Sharia. Es constitucional, por donde quiera que usted lo tire, es constitucional. Los que dicen que no es constitucional, hay que ver el background filosófico, la cosmovisión que tienen, porque ciertamente este tipo de culto tiene sus defensores. Así es, señor Wessing Chávez. Este culto tiene defensores y se llaman musulmanes. Y los que están en este país, mis hermanos, mis compañeros, son musulmanes dominicanos. Así como usted tiene su propia cosmovisión, nosotros tenemos la nuestra. Y debe de ser respetada. El libre culto es un derecho fundamental de todas las sociedades, a excepción de algunas, que ustedes bastante que atacan a Arabia Saudita porque no permiten el cristianismo, pero vayan y busquen en el Vaticano a ver si hay una mezquita ahí. Porque, para los que no lo saben, el Vaticano es un estado. Si un musulmán, como lo hace a diario cualquier dominicano, viola la ley en este país, que la ley también se encargue de apresarlo y de ajusticiarlo. Sencillo. Que vaya a la corte, que pague por el crimen que cometió y listo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Porque cuando un pastor, un sacerdote, viola a una niña o a niños, como ustedes saben bien, hipócritas, no dicen los cristianos son violadores. Dicen que esa persona violó. Y así mismo pasa en todo el mundo. Pero no. Si lo hace un cristiano, fulanito de tal lo hizo. Pero si lo hace un musulmán, los musulmanes son violadores. Qué bueno, ¿eh? Y por cierto, quiero dejar algo muy claro para que luego no me vayan a involucrar por ahí con videos de inteligencia artificial ni de ningún caso de difamación. En este país, absolutamente nadie puede decir que el señor Elías Wessing Chávez es un corrupto. Él fue descargado por la justicia dominicana en el caso de los 157 millones que se perdieron en bienes nacionales. La justicia dominicana, que siempre ha actuado de forma eficiente, lo descargó. Entonces, por favor, no quiero que vaya a salir mi nombre por ahí, porque lo estoy dejando muy claro en este video. Para ser usado con propósitos pacíficos. Están de luto. Israel tiene el derecho a defenderse contra un vecino que viene a matarlo, como decía Golda Meir. ¿Cómo vamos a sentarnos a dialogar de paz con un vecino que viene a matarnos? Por favor, que alguien o etiquete o envíe esta parte del video a Elías Wessing Chávez para que se ubique en la historia, porque lo veo como que hablando muchas incoherencias en el Congreso. A ver como que si se ajusta, ¿no? El conflicto entre Israel y los palestinos es muy complejo. Durante décadas, esta disputa ha causado decenas de miles de muertos y millones de refugiados, y ha convertido Oriente Medio en un polvorín que está siempre a punto de estallar. Pero ¿por qué pelean israelíes y palestinos? La respuesta es complicada, por eso la hemos dividido en 3 videos: el origen del conflicto y las fronteras, los asentamientos judíos y la cuestión de Jerusalén.
Comencemos por el comienzo. Para entender esta historia hay que dar un paso atrás en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el sionismo. El objetivo principal de este movimiento de carácter nacionalista era la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que pondría fin a milenios de persecuciones y exilio. De hecho, apareció en parte como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima y brutal expresión con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde querían crear ese Estado judío? Sobre la mesa había distintas opciones: Uganda, Argentina o incluso una región de Siberia llamada Birobidzhan, en la frontera entre Rusia y China. Pero la tradición judía dice que la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa, o sea, aquí, en esta franja de tierra de unos 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Pero ¿qué pasa? Que esta región también es sagrada para los musulmanes y para los cristianos. Además, cuando se empezó a plantear la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano, y si bien allí había una comunidad judía, la población era mayoritariamente árabe. Pero ocurrió algo que lo cambió todo: la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Gran Guerra, el Imperio Otomano desapareció. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios y Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina. Esto es importante porque en ese tiempo el gobierno británico dio un paso clave: la Declaración Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina. Pero aclarando lo siguiente: no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Es decir, hay que respetar a los árabes. Aunque más adelante veremos por qué los árabes no se sienten precisamente respetados. El hecho es que en los años 20 y 30 miles de judíos se instalaron en esa región, a los que se sumaron en los años siguientes los que huían del Holocausto. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región palestina eran unos 600.000, la mitad de la población árabe en aquel momento. Y pronto aumentaron las tensiones entre las dos comunidades. Para resolver la situación y buscar una posible convivencia, en 1947 la ONU propuso un plan. ¿En qué consistía? Pues en la creación de dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los israelíes aceptaron esa división, pero los árabes no. Lo consideraban una pérdida de su territorio y el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, hay una fecha clave: el 14 de mayo de 1948. El líder judío David Ben Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel. Y justo al día después, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo claro: su desaparición. Estamos ante el primero de los conflictos árabe-israelíes. Tras un año de batallas, Israel no solo gana la guerra, sino que amplía su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén. Mientras, Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Egipto se queda con Gaza. Esta guerra terminó hace 70 años, pero tuvo dos consecuencias que hoy en día todavía perduran. La primera es el enorme número de desplazados, los hubo en ambas comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. Se calcula que unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas de la región o a países vecinos, especialmente a Jordania. A este éxodo los palestinos lo llaman Nakba, que en árabe quiere decir destrucción o catástrofe. Hoy el número de refugiados palestinos, hijos y nietos de aquellos desplazados en los años 40, asciende a más de 5 millones. La segunda consecuencia que perdura hoy es la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza.
Pocos años después de la primera guerra árabe-israelí, en 1956, una crisis por el canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar, esta vez entre Egipto e Israel, que tuvo el apoyo de Reino Unido y de Francia. Aunque esta vez, tras 9 días de contienda, las fronteras quedaron inalteradas, hasta junio del 67, cuando se produjo el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días. Al terminar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí. La última de esta serie de disputas internacionales entre árabes e israelíes fue la guerra de Yom Kippur, que en el 73 enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. La guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron en un evento muy importante para la región. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, en los acuerdos de Camp David. De esta forma recuperó el Sinaí, pero en cambio renunció a la Franja de Gaza. Eso fue un punto de inflexión que marcó también la relación de Israel con los otros estados árabes, aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío. Si nos fijamos, los acuerdos de Camp David tuvieron mucha importancia, porque supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. ¿Y qué significa eso? Que a partir de ese momento el conflicto quedó concentrado en una lucha entre palestinos e israelíes. Gaza y Cisjordania siguen hasta el día de hoy en parte bajo control militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, de la que hablaremos enseguida. Y esto nos lleva al próximo video, sobre los colonos judíos, es decir, sobre los habitantes de los asentamientos y los conflictos que han existido entre ellos y los palestinos desde el principio. Para verlo puedes hacer clic aquí o en el enlace de la descripción. Y si tú eres tan justo, ¿por qué no hablas de eso? Si un ciudadano de Estados Unidos, de México, de Colombia, de España, de cualquier país del mundo comete un crimen, dicen un español, un estadounidense, un mexicano, robó, mató, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si lo hace un ciudadano de un estado musulmán, entonces le involucra la religión. Dicen un musulmán, no dicen un algerino, no dicen un egipcio, no dicen un marroquí. Qué hipócritas de verdad, qué hipócritas. Los países no marchaban, en principio no marchaban, dejaban que el Islam entrara. Bueno, libertad de culto, hay que dejarlos entrar. Hoy esos países salen a marchar, pero ya es muy tarde. Y la Fiscalía de Milán abrió una investigación sobre los francotiradores de fin de semana que durante la guerra de la antigua Yugoslavia, en concreto en Sarajevo, habrían pagado al ejército serbio para disparar contra civiles. Los hechos se habrían producido entre 1992 y 1995 durante el asedio de la capital bosnia por parte de las tropas serbias. Las muertes por francotiradores durante el sitio de Sarajevo ya eran conocidas, pero esta investigación abre un nuevo flanco sobre la extrema crueldad que se vivió en la ciudad aquellos días. Las pesquisas de la Fiscalía de Milán parten de la investigación del periodista y escritor italiano Ezio Gavazzeni, quien asegura que no fueron solo italianos quienes volaban los fines de semana a Sarajevo para disparar a civiles en lo que se ha dado a conocer como safaris humanos. Escuchemos ahora lo que dice el autor italiano que inició la investigación sobre este tema. La denuncia surgió a raíz de mi investigación sobre extranjeros occidentales, italianos, pero también franceses, británicos, suizos y estadounidenses, que durante el asedio de Sarajevo en la guerra civil de Bosnia y Herzegovina, pagaban para poder disparar impunemente contra la población civil desde las colinas cercanas. Lo hacían para satisfacer su propia perversión. Y vamos ahora a Roma por más detalles. Hablamos con Elisabetta Piqué. Elisabetta, ¿qué pruebas tiene la Fiscalía de Milán sobre la participación de italianos en estos safaris humanos en Sarajevo? ¿Y qué tal? Buenas noches, Silvia. La prueba principal que, según fuentes de prensa, que también lo dice el escritor que recién escuchaban, Ezio Gavazzeni, sería un ex agente de inteligencia bosnio que declaró y que sería uno de los principales testigos de esta investigación que está horrorizando al mundo, uno de los principales testigos que llamarían, porque él es quien dice que
le avisa al SISMI, que es, ¿cómo se llama?, el Servicio de Inteligencia Militar italiano, de la presencia de estos turistas, el fin de semana de estos turistas de guerra que habrían partido desde Italia. También lo que se sabe es que habían partido desde el aeropuerto de Trieste, la ciudad que queda cerca de la frontera con Eslovenia. Estos aviones partían desde allí, llegaban a la ciudad de Belgrado, y desde Belgrado estos turistas, estos del safari humano, llegaban vía terrestre a las colinas de Sarajevo. Aparentemente hay testimonios de personas que han visto a estas personas que se digamos, se destacaban de los soldados verdaderos, porque parecían que no conocían el terreno, tenían armas distintas, vestidos sí con ropa de guerra, pero que no parecían estar en su hábitat. Estas serían algunas de las pruebas. También se habla del testimonio de un bombero estadounidense que había ido de voluntario justamente para ayudar en el sitio, famoso sitio de Sarajevo, el más largo de la historia moderna, más de 11.000 muertos, muchísimos niños, la mayoría civiles, que también ha testificado, pero está ante la corte penal para la ex Yugoslavia, de haber visto estos turistas de guerra. Elizabeth, ¿y qué mecanismos legales puede usar Italia para juzgar crímenes cometidos en un conflicto extranjero hace más de 3 décadas? Esa es una buena pregunta. Lo que se supone también, porque ha hablado uno de los abogados que acompaña al escritor y periodista Ezio Gavazzeri, que es Nicola Brigida, que además ha tenido experiencia en los juicios que ha habido aquí en Italia en ausencia contra militares argentinos por la desaparición de ciudadanos italianos durante la dictadura argentina. Bueno, se cree que justamente que serían crímenes de guerra, entonces no hay prescripción para este tipo de crímenes. Ahora vamos a hablar del verdadero circo. Miren cómo está Colombia, señores. Disfrútenselo. Hombre, a propósito de Hebreo, Felipe, esta mañana hay en redes sociales una gran controversia alrededor de una visita invitados por el gobierno de Israel de una cantidad de influenciadores que están confesando, sí. Camila, que efectivamente fueron invitados por el gobierno de Israel. Claro, que esta, fue una invitación de la Embajada de Israel y les están atendiendo, como se dice en redes sociales, a varios de esos influenciadores colombianos, desde Kika Nieto hasta Joana Fadul o Juan Food Time. También fue Nicolás de Subiría, el chef, con su familia, publicando las fotografías en un paseo que hacen por el Museo del Holocausto, por el Mal Muerto, por Jerusalén. Van a una cena oficial y hay toda una tormenta en redes sociales, porque lo que han descubierto en la prensa allí en este país y en Estados Unidos es que Israel ha destinado $900,000 para en 3 meses pagarle a influencers de Colombia y del planeta que muestren la otra cara de Israel, lo que para muchos ya se llama una estrategia de turismo para limpiar el nombre después de la guerra. Problemas con datos. Madre mía. Influencers de todo el planeta. Hostia, tío. O sea, de verdad que yo nunca pensaría, de verdad, yo nunca pensaría que mis compatriotas estuvieran en eso. Yo estoy 100% seguro de que ellos fueron por defender el honor que le llena en sus corazones el Estado de Israel. Ellos nunca se prestarían a eso, que quede claro. Tenemos una información de último minuto y por eso estamos tratando de llamar a uno de los periodistas dominicanos que fue invitado por la Embajada de Israel en República Dominicana para que fueran, ¿no?, atestiguaran la situación que se da en la Franja de Gaza, en Palestina, entre Palestina e Israel. Que bueno, yo no sé, yo sé que lo que está pasando en Israel es muy claro, guerra no es, pero bueno, lo que hemos recibido de información, señores. Bueno, me encuentro junto a Sebastián en un recorrido histórico, en un reporte especial para nuestro grupo de comunicación El Demócrata. Sebastián, el Monte de los Olivos, para un servidor, Francisco Tavares, como creyente, es altamente significativo, reitero, poder estar aquí con el respeto que se merece, lo que representa esta sagrada tradición para los cristianos. Reporte especial para nuestro grupo. Jaime está en Tel Aviv todavía. Jaime, ¿qué hora es por allí? Bienvenido. Saludos, don Iván. Saludo a toda la teleaudiencia del show del mediodía. Estoy en este momento en Kerem Shalom. Esta es la triple frontera entre Israel, Gaza y Egipto. Aquí hay un corredor humanitario donde acabamos de salir en este momento, donde aproximadamente todos los días cruzan entre 300 y 400 camiones para llevar ayuda desde el Estado de Israel hasta la Franja de Gaza para que los gazatíes tengan todo tipo de provisiones. Hay muchas quejas de manera internacional sobre lo que se está ocurriendo en Gaza. Muchos atribuyen
allí de que se está pasando hambre, hay hambruna y de todo. Esto es una situación que verdaderamente no la queremos para nadie. En mi caso muy particular, estoy aquí haciendo mi trabajo de periodismo, del mismo modo que si me invitaran en Palestina, en Gaza, y si la gente de Hamas quieren que yo le haga una entrevista, claro, guardando todo lo correspondiente a mi vida, también estoy dispuesto a hacerla porque este es mi trabajo. Ahora, aquí en Israel se vive en paz hasta el momento en el sentido de... Jaime está en Tel Aviv todavía. Jaime, ¿qué hora es por allí? Bienvenido. Saludos, don Iván, saludo a toda la teleaudiencia del show del mediodía. Estoy en este momento en Kerem Shalom. Esta es la triple frontera entre Israel, Gaza y Egipto. Aquí hay un corredor humanitario donde acabamos de salir en este momento, donde aproximadamente todos los días cruzan entre 300 y 400 camiones para llevar ayuda desde el Estado de Israel hasta la Franja de Gaza para que los gazatíes tengan todo tipo de provisiones. Mierda para ellos. Mientras tanto, cero mezquita. ¿Y dónde están los cascos y los chalecos de esos señores que están detrás? Cuidado. Ah, ya entendí. Es que Jaime se los trajo a Talibán RD para que no le hicieran nada cuando fuera a su marcha, pero no se lo digan. Shh. Soy comunicador social de República Dominicana que vine a conocer la verdadera situación de Israel. Algo que muchos israelíes me decían es: qué bueno, amigo, vaya a su país e informe la verdad. Y ahora, gracias a nuestro querido Talibán RD, que se ha encargado de explotar esta agenda a su antojo, ¿no? Ahora están dominicanos contra dominicanos. En estos días, en un TikTok, haciendo un live, estaban queriendo subir personas para que hablaran sobre su religión, ¿no? Y estaba un grupo de dominicanos precisamente preguntando por qué éramos musulmanes y dominicanos. Y miren cómo terminó esto. Con amenazas de muerte a mí y a mi familia, por un bandido como tú, estar detrás de una agenda. ¿Tú crees que eso es posible? Yo en mi vida he tenido un problema legal o de que alguien me amenace a mí. Y tengo 8 años siendo musulmán. Y pueden investigarme desde los pies a la cabeza. Y no van a encontrar ni una coma, ni un punto que yo tenga un problema en la sociedad con alguien. Y luego de tu agendita, mira lo que está pasando ahora, no solamente conmigo, sino con los musulmanes de República Dominicana. Pero si a mí me pasa algo, o a alguno de los hermanos le pasa algo, quiero que sepas algo, tú que eres cristiano. En el día del juicio final, tú vas a tener que responder ante el Creador sobre todo esto que estás causando por proteger los intereses de tus amiguitos. Viene aquí, como ustedes hacen en esos países, para meter terror. A ti, a tu mamá, a tu hija, a tu esposa, a tu papá, a tu abuelo, a tu nieto, a toda tu maldita descendencia. A ti, estos malditos musulmanes. Lo vamos a bañar en sangre del huevo después que lo matemos. Nos rodearon. Este país, ustedes no van a aprovecharía, hijo de perra, ¿entiende eso? Estamos rodeados de ellos. Tenemos que llegar a la Bulgaria. Rompiendo la cruz, mira, el musulmán. Ahora los haitianos van a ser musulmanes para poder estar de parte de los enemigos. No se jodió. Pero ¿por qué tenemos que llegar a ese nivel de vulgaridad? ¿Tú has visto lo que ustedes hicieron en Inglaterra? Tu compañero. Ustedes no, yo no estaba. Tu compañero vino faltando. Nadie le va a tomar pena a ustedes, hijo de perra. Nosotros no vamos a coger esa con ustedes.
Yo estaba ahí. Lo que pasó en 9/11, lo que pasó en 9/11 fue ellos. religión sí, Lo que pasó en 9/11 fue ellos. En el 93, el atentado 93, fue una iglesia en New Jersey que lo planearon ellos. Sí, ellos cogieron el avión y En el lo día de trajeron juicio en la final. calle. Sí. En el 93, la bomba que tiraron en el edificio No diga de la bomba, Torre Gemela fue planeada en la iglesia. No, pero en serio. Estas minorías, como bien citas, los wahabitas, los talibanes, los chiitas, los sunitas, se han convertido en los últimos 20 años, tú tienes cerca de 220.000 muertes por manos de terroristas cifradas y el 88% proviene de estos grupos. Entonces, cuando tú... Este pastor que habla con todas estas pausas para parecer muy elocuente, tiene muchas imprecisiones históricas. Solamente habla de los datos y los números que él maneja o que él quiere manejar. ¿Por qué no habla de los siguientes datos que le vamos a presentar a continuación para que de una vez por todas se pare también su manipulación? Occidente no se detendría ahí. Saddam Hussein y sus hijos deben abandonar Irak en 48 horas. De no hacerlo, la consecuencia será un conflicto militar que iniciará cuando nosotros lo decidamos. Irak sería una de las naciones más devastadas por la ofensiva estadounidense, bajo la excusa, avalada por las Naciones Unidas, de poseer armas de destrucción masiva. 1 millón de vidas por una sola mentira. Por más de 20 años, Saddam Hussein ha perseguido su objetivo de dominar el Oriente Medio a través de la única forma que él conoce: la intimidación, la coerción y el aniquilamiento de todo lo que se oponga a él. Conocemos la determinación de Saddam Hussein de conservar sus armas de destrucción masiva y de su determinación de construir más. Dejar a Saddam Hussein en posesión de esas armas no es una opción para Estados Unidos, no después del 11 de septiembre. Aunque el gobierno iraquí, liderado por Saddam Hussein, no tenía relación alguna con Al-Qaeda, Estados Unidos fabricó pruebas falsas para lanzarse de lleno contra el país árabe. La nación norteamericana invirtió más de $2 billones en toda la operación militar. Más de la mitad de todos los soldados involucrados fueron estadounidenses y causaron cuantiosas bajas al ejército iraquí, así como millones de muertos entre la población civil y millones de personas desplazadas. Desde el 20 de marzo de 2003 hasta agosto de 2010, la invasión significó, según informes y medios, la destrucción de una nación, crímenes de lesa humanidad por parte de los Estados Unidos y sus aliados, y el surgimiento de grupos radicales que se extenderían por todo el Medio Oriente, entre ellos el Estado Islámico o ISIS, que se convertiría, una vez finalizada la invasión a Irak, en el principal grupo insurgente contra el gobierno sirio de Bashar al-Assad, al que Estados Unidos también acusaría de utilizar armas químicas. El saqueo de piezas arqueológicas y el robo de dinero en efectivo y reservas de oro provenientes del tesoro público iraquí también fue un hecho denunciado ampliamente. En la actualidad, piezas saqueadas de distintos sitios arqueológicos continúan apareciendo en naciones occidentales. Finalmente, el 30 de diciembre de 2006, Saddam Hussein fue ejecutado. WikiLeaks. Un golpe a la versión de Estados Unidos. En octubre de 2010, una filtración de casi 400.000 reportes de campo del ejército estadounidense reveló lo que muchos medios se negaban a publicar. Estados Unidos permitió la tortura y el asesinato de civiles por parte de las Fuerzas Armadas iraquíes, controladas por Estados Unidos. Tropas norteamericanas también asesinaron civiles y población desarmada, así como el accionar criminal de contratistas militares de empresas privadas estadounidenses que operaban en el país. Como consecuencia, 1.2 millones de civiles han muerto en el país producto de la violencia. Todo por el petróleo. En 2004, el mismo Colin Powell aseguró haber presentado información a la que catalogó como defectuosa para justificar la invasión del país, mientras que George Bush, en 2008, afirmaría que uno de sus más grandes errores fue el haber creído que Irak tuviese armas de destrucción masiva. En el año 2016, el llamado Informe Chilcot detalló cómo Estados Unidos y Gran Bretaña se disputaron en 2004 la repartición de los campos petrolíferos de Irak. Sería inapropiado que el gobierno entrara en debate sobre ningún reparto de la industria del petróleo iraquí. Sin embargo, es esencial que nuestras empresas tengan acceso en igualdad de condiciones a este y otros sectores. Sin embargo, el informe también detalla que la decisión de llevar la guerra a esa nación fue tomada por Estados Unidos y Gran Bretaña 18 meses antes de la fecha
fecha oficial. Me entristece que sea políticamente inconveniente reconocer lo que todos saben, que la guerra en Irak es en buena parte acerca del petróleo. Ubicada en Oriente Medio, región que posee el 48% de las reservas petroleras a nivel mundial, Irak posee 145.000 millones de barriles de petróleo, el equivalente al 18% de toda la región y el 9% del petróleo mundial. Sin embargo, tras la Primera Guerra del Golfo, la mayor parte de su infraestructura civil quedó completamente destruida. Y tras 12 años de bloqueos económicos y sanciones, 500.000 de niños murieron prematuramente por la falta de acceso a medicinas, alimentación y condiciones sanitarias básicas. En la actualidad, la población recibe un promedio de 8 horas de electricidad al día, producto del daño en su infraestructura energética. Casi 2 millones de personas padecen desnutrición y un cuarto de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Según los lineamientos de la Guía de Planificación de Defensa de los Estados Unidos 1994-1999, uno de sus objetivos es evitar que cualquier poder domine una región cuyos recursos sean suficientes para generar poder global, lo cual quizás explica el actuar feroz e ilegal de la nación norteamericana cuando de recursos estratégicos se trata. Señores, yo quiero dejar algo claro que ha causado mucha confusión, ¿no? Los problemas geopolíticos, sociopolíticos, culturales y de migración que tiene Europa con la región del Magreb, que para los que no saben es la parte que va desde Egipto en toda la franja superior de África hasta Marruecos, que está Libia, está Túnez, está Algeria, etcétera. El tema está que esos países siempre han estado en conflicto con Europa. O sea, no estamos hablando de que digamos que a República Dominicana esa gente va a venir para acá, por favor. Tenemos que tener algo bien claro y ser conscientes de algo. Lamentablemente, a mí me duele mucho. La gente se está yendo a República Dominicana. ¿Ustedes creen que una gente que quieren, digamos que adquirir riquezas y etcétera, va a ir a República Dominicana a trabajar? Solamente los árabes que van a República Dominicana son estudiantes, empresarios, petroleros y todo lo demás que simplemente quieren hacer dinero, pero no hacer dinero trabajando. Por ende, es muy poco probable lo que esta gente está inventándose de que el vientre va a llenar el Islam en República Dominicana. Esto es prácticamente imposible. Y les voy a dar otro dato más. Si ustedes se fijan en la historia, y es lo que les voy a presentar a continuación, ellos han estado siempre invadiéndose mutuamente. Que primero el Imperio Romano invade Egipto, luego entonces el Imperio Otomano invade parte de Europa, luego vuelve entonces la colisión ya después de la Primera Guerra Mundial. Viene Inglaterra, ocupa Egipto, Gran Bretaña, perdón, sí, básicamente lo mismo. También Francia ocupa Algeria. O sea, es decir, si ustedes se ponen a analizar esto, es como la situación dominicana y haitiana. Siempre vamos a estar en conflicto porque son razones ya culturales, son razones ideológicas, políticas, que no tienen nada que ver con la religión. O sea, yo ahora mismo, que soy musulmán, un dominicano que entra al Islam, no quiere decir que por eso va a tener el mismo conflicto porque son, vamos a ponerlo así, son escenarios totalmente distintos. Una cosa es la política, otra cosa es la religión. Entonces, ellos siempre van a tener esos problemas y nada tiene que ver con República Dominicana, porque también lo están romantizando y le están poniendo como que República Dominicana es un foco que atrae personas de diferentes nacionalidades. Vamos a ser honestos, señores, la gente se quiere ir de República Dominicana. ¿Cómo va a querer entrar entonces? Todo el mundo que quiere un bienestar y busca una mejor vida siempre va a las potencias. Y tenemos que tomar en cuenta también que esas potencias europeas también saquearon esa región del Magreb. Entonces, si los países que te explotan, obviamente, no quieren tener esa responsabilidad luego, ¿qué podemos hacer? Ustedes saben bien que lo que es Francia con Burkina Faso, con Nigeria y con muchos países de África, y no solamente Francia, sino también muchos países de Europa, han explotado África. Lo han explotado y le han llevado todos sus bienes. Entonces, ¿qué ustedes pretenden? ¿Que ellos no emigren por una mejor vida? Eso es lo más normal. Pero sáquense de su cabeza que van para República Dominicana, que nadie está en Dominicana, bien dominicanamente hablando. El 31 de octubre de 1956, Gran Bretaña bombardea Egipto. El 5 de noviembre, tropas anglo-francesas ocupan el país. Lejos de amedrentarse, el presidente egipcio,
Gamal Abdel Nasser ordena armar a la población. A pesar de la heroica resistencia, las fuerzas invasoras eran muy superiores. Cuando todo hacía pensar que los invasores obtendrían la victoria, aparece en escena la Unión Soviética y amenaza con una guerra nuclear. Los Estados Unidos exigen a los invasores retirarse de Egipto para frenar la amenaza soviética. ¿Querés saber por qué Gran Bretaña y Francia atacaron Egipto? Seguime en Yafo Historia y te contaré cómo terminó esta historia. Señores, yo quiero solamente que reflexionen un poquito. ¿Por qué ustedes son cristianos? Por cultura, ¿no? Pero ¿cómo llegó el cristianismo no solamente a República Dominicana, sino a toda América Latina? Fue a través de la capa y espada española. Entonces, cuando ustedes piensen nuevamente en decirle a un musulmán, vete a Medio Oriente, recuerden que el cristianismo también nació en Medio Oriente. Así que, si nos invitan a ir a Medio Oriente, nosotros también los invitaremos a irnos también juntitos. Porque no es una excusa. Ambas religiones nacieron por allá. Entonces, si tú quieres que yo me vaya a Medio Oriente, prepara tu pasaje porque nos vamos juntos. Ahora veamos algunas iglesias, tanto que ustedes critican que no hay en los países musulmanes, solamente miren este corte. Familia, qué raro, ¿no? Una iglesia en Marruecos. ¿Qué está sonando? El Adán. Una iglesia y al lado ¿qué hay? Mezquita, iglesia. No, que en nuestro país ponéis... Las mezquitas en España son un garaje. Literalmente un garaje. ¿Dónde habéis visto en España, aparte de la M30, un mimbar así? Las mezquitas en España son garajes, sótanos escondidos que, vamos, mirar esto. ¿A enseñar esto? La de Tetuán, la de Rabat, la de Marrakech, en todas las ciudades.
Yo les dije a ustedes que la verdad no es absoluta. Ahora vamos a ver la otra cara de Nigeria. Esos datos que tú manejas, que solamente están matando cristianos, cuando es a cristianos y musulmanes, vamos a verlo a continuación. ¿Alguna vez has escuchado que en Nigeria existe un genocidio de cristianos? ¿Que grupos islamistas están exterminando comunidades enteras? Estas frases se repiten una y otra vez en redes sociales, y por eso es difícil imaginar un país al borde del colapso religioso. Sin embargo, antes de asumir que todo es una guerra de fe, vale la pena detenernos y hacer una pregunta básica. ¿Cuántas de las imágenes y cifras que consumimos en Internet son reales? ¿Y cuántas forman parte de una narrativa distorsionada? Este cuestionamiento es clave porque, mientras las redes amplifican versiones contradictorias, el escenario internacional también se mueve. De hecho, en medio de este ruido, Donald Trump ha afirmado que Nigeria vive una masacre de cristianos y ha insinuado incluso una posible intervención militar de Estados Unidos. Y para entender por qué lo está diciendo y qué tan cierto es, primero necesitamos comprender el origen del conflicto. Por eso, si te interesa saber qué está pasando realmente en África, cómo estas tensiones se conectan con la política global y por qué Nigeria aparece cada vez más en los discursos internacionales, suscríbete, activa la campanita para no perderte nuestros próximos explicativos sobre guerras, geopolítica y desinformación. Con este contexto en mente, vamos a desentrañar paso a paso qué ocurre en la nación más poblada del continente africano, con más de 237 millones de habitantes estimados para 2025. ¿Cómo comenzó esta violencia? ¿Quiénes son las víctimas reales? ¿Y qué parte del conflicto queda oculta detrás de los titulares alarmistas? Ahora, vayamos al origen de esta crisis que el mundo aún no termina de comprender. Nigeria, el origen de un país dividido. Para entender el conflicto que hoy sucede en Nigeria, primero hay que retroceder en el tiempo, porque este país, al menos como lo conocemos, no siempre existió. Antes de la llegada de los británicos, el territorio estaba formado por decenas de reinos, etnias y comunidades con religiones, leyes y formas de vida completamente distintas. Sin embargo, a principios del siglo XX, el Imperio Británico decidió unirlos bajo una sola administración colonial, creando una nación que nació literalmente obligada a convivir entre diferencias abismales. Y esas diferencias no eran menores. En el norte, el Islam se había expandido desde el siglo XI, aprovechando las rutas comerciales de Sahara para fortalecer sultanatos y estructuras sociales basadas en la tradición islámica. En cambio, el sur vivió un proceso distinto. Los misioneros europeos llevaron el cristianismo en el siglo XIX, acompañados de escuelas, comercios y una fuerte influencia británica. Así, cuando Nigeria logró su independencia en 1960, ya estaba marcada por una fractura que mezclaba religión, etnia, idioma y recursos. Una fractura que nunca terminó de sanar. Pero el problema no se limita a la religión. Con el paso del tiempo, tanto el Islam como el cristianismo dejaron de ser solo creencias espirituales, se convirtieron en identidades, en banderas políticas y sociales. Y cuando la fe se vuelve identidad, cualquier amenaza religiosa empieza a sentirse como una amenaza personal, incluso nacional. A esta tensión histórica se le sumó otra desigualdad. El norte, mayoritariamente musulmana, es más árido, más pobre y con menos oportunidades económicas, mientras que el sur, de mayoría cristiana, se benefició del descubrimiento de petróleo y de la inversión extranjera. Esta brecha creó resentimiento, competencia y una sensación permanente de injusticia. Y ese combo, identidad, desigualdad y memoria colonial, produjo lo que hoy vemos, un territorio fértil para el extremismo, donde grupos radicales prometen protección, justicia o venganza, dependiendo del lado del país en el que nazcas. De Boko Haram al caos total. Este escenario abrió la puerta a lo que vendría después. En los años 2000 surge Boko Haram en el noreste del país africano, un grupo que comenzó como un movimiento islámico local y terminó convirtiéndose en una insurgencia violenta. Fundado por el predicador Mohamed Yusuf, la facción nació denunciando la corrupción, la desigualdad y la influencia occidental en el norte del país, pero con el tiempo evolucionó hacia una organización armada capaz de secuestrar aldeas enteras, reclutar niños y perpetrar atentados suicidas, incluso en mercados y escuelas. Su objetivo declarado: imponer un estado regido por una interpretación estricta de la Sharia o ley islámica y desafiar el sistema político nigeriano. Al mismo tiempo, en la zona central del país se intensificaban las tensiones entre comunidades agrícolas sedentarias, muchas de ellas cristianas, y pastores nómadas, en su mayoría fulani. No eran conflictos nuevos, arrastraban décadas de disputas económicas, ambientales y territoriales, agravadas por la desertificación y la competencia por tierras cada vez más escasas. A esto se suma un dato clave: el Estado nigeriano no solo estaba débil, sino que organizaciones de derechos humanos denunciaban abusos de sus propias fuerzas en operaciones de contrainsurgencia, lo que socavó la confianza ciudadana. Además, la muerte de Yusuf en manos de la policía en 2009 marcó un punto de quiebre. Bajo el mando de Abu Bakar Shekau, Boko Haram se volvió aún más brutal, multiplicando ataques indiscriminados y expandiendo su alcance hacia países vecinos. Así, lo que comenzó como dos conflictos paralelos, insurgencia ideológica en el noreste y disputa territorial en el centro norte, se entrelazó y generó un escenario de múltiples violencias superpuestas. Stop! Let me tell you about this little Black Friday deal. For just 27. Pero, ¿cómo ocurren los ataques y quiénes son las víctimas?
Ubicar el conflicto en un solo frente sería un error. Miremos así el mapa. En el noreste, donde domina Boko Haram, vemos ataques a iglesias, mezquitas, escuelas, tanto de cristianos como de musulmanes. En el centro norte, en estados como Benue o Plateua, las víctimas suelen ser comunidades agrícolas cristianas atacadas por bandas armadas o pastores fulani. Por ejemplo, solo en el estado de Benue, más de 500.000 personas se han visto desplazadas internamente debido a estos enfrentamientos, muchas de ellas obligadas a vivir en campamentos con condiciones precarias y falta de acceso a servicios básicos. En el noreste, la violencia se comporta distinto. Grupos de secuestradores atacan indiscriminadamente, muchas víctimas son musulmanas y el móvil es más al rescate que la venganza religiosa. Por lo tanto, sí, hay ataques a cristianos, pero no podemos decir que solo los cristianos los sufren, ni que todos los ataques obedecen a motivos religiosos. Entonces, ¿quiénes son los involucrados? Ahora veamos quién hace qué. Boko Haram o ISWAP, insurgencia islámica con ataques ideológicos, secuestros masivos, violencia indiscriminada. Pastores fulani, disputas sobre pastoreo, tierras, agua, muchos enfrentamientos con agricultores cristianos. No solo los ataques son por religión, sino por territorio y recursos. Bandidos y milicias locales, secuestros, rescates, violencia criminal. Estado nigeriano se enfrenta al reto de gobernar territorios amplios con fuerzas limitadas. Además, hay informes de que no han logrado integrar a víctimas de ataques, en especial niñas secuestradas. Todo esto muestra que el conflicto es multiactor, multidimensional, no es solo yihadistas versus cristianos. La cifra y la realidad de la violencia. Hablemos de números y de por qué no son fáciles de interpretar. Según la base Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED, desde 2020 hasta septiembre de 2025, más de 20.400 civiles murieron en Nigeria por violencia organizada. De esos, solo 317 víctimas fueron documentadas como cristianos atacados específicamente. Por otro lado, algunos informes exageran las cifras, citando 500.000 cristianos asesinados en un año, una cifra que no ha podido comprobarse y ha sido desmentida por verificadores. Además, Nigeria tiene más de 3,6 millones de personas desplazadas internas por los conflictos armados en todo el país. Entonces, ¿qué aprendemos? Que la violencia es grave, que cristianos son víctimas reales, pero que los datos muestran también víctimas musulmanas y que la violencia no es exclusivamente por religión. Todo esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo Talibán, yo te dije a ti que la verdad no es absoluta y tú no la tienes en las manos. Siempre hay dos caras en la moneda. Y esta manipulación se acaba hoy. Y si los dominicanos no quieren creer en este video con todas las evidencias, ya eso es problema de ellos. A mí no me importa si me creen o no. Pero ya las evidencias están ahí. Y ahora vamos a ver, si tú sigues con tu agenda, te puedes quedar con el país. Los dominicanos, si no se quieren convertir al Islam, que no es lo que nosotros buscamos, más que practicar nuestra religión en paz, pueden seguir en su cristianismo. Al final, ellos responderán ante Dios sobre su seguimiento en su religión. Y nosotros vamos a responder por lo que nosotros hicimos o todo lo que ustedes quieran. Pero ya fueron advertidos.